Bien, entonces, bueno, vamos a partir con ya este último taller del proyecto, ¿cierto?, que llamamos eh, EcoSolar, ¿ok? Le dimos ese nombre, pero en sí el proyecto se llama Transferencia de Reciclaje de Paneles Solares, Economía Circular y Sostenible para la región de Valparaíso. Esto fue un proyecto, o es un proyecto, todavía estamos ejecutándolo, con financiamiento del gobierno regional a través del instrumento FIC, ¿cierto?, que aparece ahí. Bien, y este taller en particular vamos a hablar del reciclaje de los módulos fotovoltaicos, vamos a hablar un poquito de paneles solares igual, pero enfocado al reciclaje de estos equipos electrónicos. Y después vamos a ir a ver una máquina, ¿cierto?, que es desarrollada por una empresa regional que está desarrollando equipos para el desarme de paneles fotovoltaicos, entendiendo que hay una cadena, ¿cierto?, de valor en lo que es el reciclaje de estos equipos, y por lo tanto se está desarrollando maquinaria para insertarse dentro de esa cadena de valor, ¿ya? Eso. Bien, entonces la agenda, vamos a hablar un poquito de, obviamente, los paneles solares, el ciclo de vida, cómo nace este proyecto y en general las iniciativas que estamos desarrollando en economía circular de paneles fotovoltaicos. Hablar un poquito de los paneles en Chile y la quinta región, es decir, cuántos hay instalado acá, por qué nace el problema, qué es lo que se nos viene a futuro. Después vamos a hablar brevemente de los tipos de paneles en términos de tecnología, formato, algunas fallas típicas, los materiales constituyentes, un poco de circularidad, es decir, nos vamos a meter en el tema de reciclaje y, ¿cierto?, algunos comentarios finales. Bien, esta slide me gusta bastante y más que nada es mostrar en qué es lo que estamos ahora o cómo se concibe las plantas fotovoltaicas y todo lo que está relacionado a los paneles solares, ¿cierto? Que los que conocen de proyectos eléctricos, parte, ¿cierto?, en un panel solar, se fabrica el panel, llega el equipo y bueno, nosotros tomamos estos equipos electrónicos y hacemos un proyecto eléctrico de montaje, ¿cierto?, y puesta en marcha, que le llamamos parque fotovoltaico, ¿ya? Que pueden ser a pequeña escala, instalaciones domiciliarias, gran escala, ¿cierto?, los grandes centros de generación fotovoltaica que hay en el país, ¿ya? Pero entonces hay una etapa inicial de proyecto, una vez que se le da la puesta en marcha, ¿cierto?, viene ya la utilización de la energía solar a través de los paneles solares y finalmente inyección de esta energía para autoconsumo, para suministrar a la red, etcétera, ¿sí? Y finalmente, una vez que esta planta termina, o estos elementos, ¿cierto?, llegan al final de su vida útil, entonces hay que retirarlo, puede ser por final de vida útil, problemas, daño, recambio tecnológico, etcétera. Eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero eventualmente el sistema de generación y los módulos fotovoltaicos hay que retirarlo y por lo tanto lo que actualmente se hace es acumularlo en vertedero. Tienen que ser vertederos especiales porque además el panel solar está considerado como, tiene materiales tóxicos, ¿sí?, como el plomo, y por lo tanto es un residuo peligroso. Entonces ya no es llegar y decir, bueno, no importa que terminen en un vertedero, sino que tienen que terminar en vertederos autorizados especiales, ¿cierto?, para prevenir que estos materiales tóxicos contaminen el medio ambiente, ¿ya? Pero hasta aquí estamos en el momento, ¿cierto?, en este momento, y la pregunta es, bueno, ¿qué hacer con estos desechos? ¿Ya? Y de ahí viene la concepción, ¿cierto?, de toda esta línea de investigación y de trabajo, ¿ya? Entonces, bueno, bajo esa inquietud, ¿cierto?, o desafío, entonces aparecen los proyectos que estamos desarrollando en torno al tratamiento de estos residuos, ¿cierto?, de las plantas solares, que son los módulos fotovoltaicos, ¿ya? Entonces, o el tratamiento de estos residuos electrónicos, ¿ya? Y por lo tanto, se postula este proyecto FIC, ¿cierto?, el año 2022, se adjudica y nos permite, ¿cierto?, tener un capital para poder hacer algunas actividades de investigación, actividades de difusión, etcétera, etcétera, ¿cierto?, en torno a lo que es el reciclaje de paneles solares, ¿ya? Bien, dentro del contexto nacional, en números macros, ¿cierto?, en Chile, en abril del 2024, hicimos un levantamiento de la base, ¿cierto?, de datos del Coordinador Nacional y estimamos que hay aproximadamente entre 28 y 30 millones de paneles
solares instalados, ¿cierto?, desde más o menos la primera hasta la octava región, ¿ya? Más o menos esa es la distribución. Si se fijan, naturalmente la mayor concentración está en el norte, obviamente por las características excepcionales, ¿cierto?, de radiación que hay ahí, además la altura, y también impulsado, ¿cierto?, todos estos proyectos por la baja en el costo de los paneles fotovoltaicos, ¿ya? No está en esta presentación, pero cuando empezaron a salir los paneles para uso comercial, estos podían costar más o menos el kilowatt, producir un kilowatt a través de los paneles solares, salían alrededor de 4, 10, 6 dólares, dependiendo del panel, la tecnología, ¿ya? Hoy en día el precio más o menos se transa el kilowatt entre 0,2, o sea, lo que a mí me cuesta producir un kilowatt es entre 0,2 y 0,3 dólares, ¿ya? Es decir, esa ha sido la disminución en los costos y por eso naturalmente aparece el boom de las instalaciones fotovoltaicas, porque su costo, ¿cierto?, de implementación es muy bajo y entran en operación muy rápido también. Eso también es una ventaja. Los que saben de centrales térmicas, centrales hidroeléctricas, saben que la puesta en marcha es un proceso que toma bastante tiempo. En este caso es mucho más acotado. Y por eso la proliferación, ¿cierto?, de proyectos solares, y llegamos a esta cifra de abril 2024 de 30 millones. ¿Ya? El año pasado hicimos el mismo levantamiento, en abril también, ¿ok? Y estimamos, ¿cierto?, a través de la potencia y un panel solar más o menos de dimensiones típicas, 23 millones. Es decir, en el cabo de un año se han instalado 7 millones de paneles solares aproximadamente en el país, nuevos paneles, ¿ya? Y se vienen muchos más proyectos, ¿ya?, que están en etapa de ejecución o en etapa de que están aprobados, ¿cierto? Entonces, el crecimiento de los parques solares, ¿cierto?, va a continuar en el tiempo, ¿ya? Aquí es esto, un poquito de contexto regional. En la región, más o menos, ¿cierto?, de la misma base de datos, podemos estimar que hay 510 megawatts de potencia instalada solamente en parques fotovoltaicos que están distribuidos en distintas comunas. Por ahí, ¿cierto?, destaca la comuna Calle Larga, ¿cierto?, y por acá, allá otro, era el Quisco, creo que, o La Ligua, perdón, La Ligua, ¿sí? Pero más o menos esa es la realidad en la región. Si podemos ver los números, ¿cierto?, eso significa en estos 510 megawatts, 1.7 millones de paneles solares solamente en la región, ¿ya? Hay un dato que es no menor. Yo no sé si han escuchado hablar de los problemas del vertimiento de la energía de los parques fotovoltaicos en el norte, es decir, no se puede hacer nada con la energía que se está produciendo porque las líneas de transmisión no tienen la capacidad para tomar esa energía y distribuirla hacia otros puntos, y por lo tanto esa energía no se puede aprovechar, ya ahí aparece el término de vertimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué están pasando con los nuevos proyectos? Se están moviendo del norte, ¿ok?, en donde al principio se están todos desarrollando en la región de Atacama, por ejemplo, ¿sí? Entonces se están moviendo a la zona centro, tratando de acercar la producción de energía con los grandes centros de consumo, Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, es decir, donde está, ¿cierto?, la mayor concentración de gente, ¿ya? Entonces, lo que se espera, ¿ok?, y así lo muestran los proyectos que están aprobados y los que están por aprobarse, ¿ok?, o en construcción, todavía no. Lo que se espera, ¿ok?, es que este número, sí, una hacia adelante, no, hacia el otro lado, sí, no hay problema, ahí, sí, lo que se espera es que estos números, ¿cierto?, sigan creciendo, ¿ya? Eso significa en términos de peso 43.000 toneladas de módulo fotovoltaico. ¿Ya? Un panel más o menos pesa entre 20 y 25 kilogramos dependiendo de la potencia. ¿Ya? Bien, ahora sí. Gracias. Aquí brevemente, esta es una slide de más o menos qué es un panel finalmente, ¿sí? O cómo nace un panel. El panel nace, o el silicio, ¿cierto?, que es la materia prima de la mayor parte de los tipos de paneles que existen, ¿cierto?, los paneles de silicio. Entonces, materia prima, como la encontramos en la naturaleza, a través del cuarzo, ¿sí? Un proceso de reducción carbotérmica, ¿ok?, carbonotérmica, ¿cierto? Este cuarzo se reduce a silicio metalúrgico, pureza entre 97, 93, 98%, que uno podría decir es un material muy puro, pero que no es suficiente como para producir una celda solar.
Entonces después viene otro proceso de ultrapurificación. Aquí aparece un material que es prácticamente puro silicio, 99,99999, ¿ok? por ciento de silicio, se le llama polisilicio, ¿ok? Son finalmente un material que está constituido por muchos cristales, ¿ya? ¿Ok? Y luego viene un proceso, ¿cierto?, en donde el silicio se tratan de ordenar los átomos y se genera, ¿ok?, un gran, ¿cierto?, como podríamos decir, pila de silicio, ya, muy puro, y luego esa, ¿cierto?, se cortan obleas y ya tenemos la materia prima para empezar a producir las celdas, ¿sí? ¿Cierto? Una vez que tenemos estas obleas, producimos las celdas solares y después, ¿cierto?, a estas celdas, a esta oblea, ¿cierto?, se le ponen ciertos electrodos, una capa, un electrodo negativo, un electrodo positivo, generalmente estos de plata, ¿ok? Se le agrega un material antirreflectante, pero finalmente, detalles más, detalles menos, aparece la celda solar, que es la que disponemos en un panel, establecemos el arreglo porque queremos tener ciertas condiciones de voltaje y potencia, y finalmente tenemos un equipo comercial que es capaz de producir energía eléctrica a partir de la energía solar, ¿ya? Y ese panel solar también, ¿cierto?, está constituido por distintas capas, marco de aluminio, ¿sí? Después lo vamos a ver cuando desarmemos un módulo fotovoltaico, ¿ok? Una cubierta exterior, generalmente de vidrio, un encapsulado, la celda solar, ¿cierto?, y una cubierta posterior de PVC, etcétera, y la caja de conexiones, ¿ya? Finalmente eso es lo que forma nuestro panel solar, ¿ya? Hay distintas tecnologías, naturalmente ahora están tratando de sacar, por ejemplo, paneles sin marco de aluminio, ¿ok? Otros tratando de disminuir la cantidad de plástico, ¿cierto?, en el encapsulado, pero bueno, finalmente, en general, esta es la estructura básica de la mayoría de los paneles que hay en el mercado y que están instalados actualmente en Chile y en el mundo, ¿ya? Siguiente. Bien, si pudiéramos clasificar o clasificando, ¿cierto?, estos tipos de paneles en términos de tipo de celda, podemos encontrar los monocristalinos, policristalinos, amorfos, ¿ya? Esos son los que uno de repente ve que son flexibles, ¿sí? ¿El amorfo sí, de cadmio telurio, ¿ya? Los otros son de silicio. Y si nos vamos ahora al tipo de formato, entonces lo primero que se instaló, ¿cierto?, los monofaciales, es decir, producen energía solamente por una cara del panel. Ahora que está pegando muy fuerte en los nuevos proyectos, los bifaciales, ¿ya?, permiten producir energía por ambos lados, es decir, captan la reflexión del sol en la superficie y por lo tanto la eficiencia de conversión es mayor, ¿ok? Y bueno, los paneles que mencionaba anteriormente, estos flexibles, ¿ok?, ese es otro tipo de formato. Muchas veces los encontramos también cuando tratan de incorporar el panel, ¿cierto?, con las fachadas de los edificios. Bueno, por ahí ese es el nicho de ese tipo de paneles, ¿ya? Eso. Hay otros tipos de tecnologías, las tecnologías PERC, las half cells, perdón, ¿ok? Y también básicamente lo que tratan de buscar es o aumentar la eficiencia de conversión, ¿cierto?, añadiendo aquí una capa que permite reflejar la luz dentro del mismo panel, ¿cierto?, y captar más energía solar, o tener una especie de arreglo entre, en vez de tener una celda, dos celdas, dividir el panel en dos secciones y disminuir, por ejemplo, los problemas asociados al ensombramiento del panel, ¿ya? Entonces se mejoran ahí algunos aspectos en ese sentido. También se mejora la eficiencia por un tema de se disminuye la resistencia equivalente, pero bueno, son nuevas tecnologías que apuntan a mejorar las prestaciones, ¿cierto?, el performance de este equipo electrónico, ¿ya? Siguiente. Ok, anteriormente fue un breve, muy breve introducción a lo que son los paneles, ¿ya? Entonces, obviamente estos equipos tienen ciertos problemas, ¿ya? Problemas de operación. Podemos encontrar algo clásico, por ejemplo, la rotura del módulo, ya sea por manipulación, mala manipulación durante la instalación, no se respetaron la cantidad de paneles en el apilamiento, ¿cierto?, se trituran, o incluso por vandalismo, ¿cierto? Lo más típico que uno puede encontrar es un problema, ¿cierto?, de rotura en la cubierta del panel, en la cubierta de vidrio, ¿ya?
Hay problemas asociados con el envejecimiento o con fallas en los materiales, ¿cierto? La delaminación, ya, ahí dice incompatibilidad de materiales, ¿cierto? Laminado viejo, ¿ok? La degradación del laminado, que también afecta a las celdas solares, ¿ok? Se van despegando las capas del panel. Otros problemas que podemos encontrar, ¿sí? Problemas de interconexión dentro de las celdas. Una interconexión defectuosa finalmente va generando un problema en el tiempo, se va degradando progresivamente la conexión y finalmente eso es un punto de falla, ¿ya? Roturas o micro roturas, esto es típico de la instalación o del transporte, es decir, dentro de la celda se producen microfracturas que también afectan a la capacidad de conversión del panel en su totalidad, de la celda y del panel en su totalidad, ¿ok? Y también están los que llamamos puntos calientes, ¿ok? Que es cuando tenemos problemas, por ejemplo, de ensombrecimiento, ¿cierto? Se genera un problema en la celda solar, es una fuente de corriente y por lo tanto se genera un problema ahí en la celda. Esos puntos calientes también son puntos que después terminan derivando en posibles fallas y también disminución de la capacidad de generación de la celda, ¿ya? Hablamos un poquito de esto, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro panel solar. ¿Por qué está constituido este panel? ¿Cierto? Tiene una estructura de capas como vimos anteriormente. Principalmente el panel, ¿cierto? Lo que tiene en términos de masa, ¿ok? Está constituido principalmente por vidrio, ¿ya? Más o menos es un porcentaje estándar, ¿sí? Pero es alrededor de un 68-70% de puro vidrio. Es decir, lo que vamos a ver más adelante en el taller, finalmente prácticamente el 70% es vidrio, ¿ya? Pues tiene un porcentaje importante también de aluminio, 14%, ¿ya? Es decir, entre el aluminio y el vidrio ya tenemos prácticamente más de un 80% del panel en peso, ¿ya? Y después tiene algunos porcentajes un poquito menores de EVA, ¿cierto? En el encapsulado, 5%, 6%, cobre en los terminales, no sale aquí, por acá está el porcentaje, aproximadamente un 2%, los conductores de cobre, cobre dentro de la celda, otro 2%, plata, ¿ok? Dentro de la celda en muy bajas proporciones, menor al 1%, 0.2, muy poquita plata, ¿ok? Y naturalmente silicio, un 1.82%, ¿ya? Pero es decir, nuestro panel, si lo vemos en números macro, la mayor contribución en peso está en estos dos, o quizás estos tres elementos, más del 85% del peso del panel, ¿ya? Bien. Si nosotros tomamos estos números por panel y los proyectamos en lo que hay instalado en Chile, ¿cierto? Y también hacemos la proyección más o menos cuándo esto va a ser retirado, entonces podríamos hablar aquí de las toneladas o cantidades, ¿cierto?, de materiales que van a ir saliendo de servicio o que van a quedar como residuo, ¿cierto?, cuando vayamos retirando los paneles fotovoltaicos, ¿ya? Por ejemplo, vidrio, ¿cierto?, que era el material que tiene más incidencia en el peso del panel. Por ahí, por el año 2035, van a ver, si sumamos esto es lo que debería ir saliendo año a año a partir del 2032, ¿cierto? En el 2035 más o menos tendríamos entre 30 y 35 mil toneladas de vidrio que vienen de los desechos de los módulos que vamos a retirar de las plantas solares, ¿ya? ¿Por qué vamos a retirar estos paneles? Bueno, por los problemas que vimos anteriormente. Naturalmente, a una planta un panel defectuoso no le sirve porque su negocio es vender energía, ¿cierto? Y si yo tengo un equipo que está defectuoso, naturalmente me disminuye la capacidad de generación, en términos del panel, pero también en términos globales, porque cuando hacemos los arreglos, como son fuentes de corriente, entonces tú afectas a toda la cadena o el string que tenga, ¿cierto?, de panel, ¿ya? Entonces, por un lado se retiran los módulos defectuosos y por otro lado también se retiran los módulos por su término de su vida útil. El fabricante asegura entre 25 y 30 años de vida útil de un panel, ¿ya? No quiere decir que el panel deje de ser, que deje de generar, ¿cierto? Lo que sí significa es que su capacidad de generación cae en un rango, ¿cierto?, que es aproximadamente el 80% de lo que era originalmente en el año 1, ¿ya? Es decir,
1 por unidad en el año 1, en el año 25, 30, 0,8 por unidad de capacidad de generar energía eléctrica. Y naturalmente, para una empresa, disminuir un 20% su capacidad de generación no es negocio, ¿cierto? Entonces viene un recambio y se recambian completamente y aparecen estos residuos, por eso la proyección es a partir del 2032, porque las primeras plantas por ahí por el 2012, 2014, entonces 25 años después, 20 años después, empiezan a aparecer, ¿cierto?, los residuos. Hay residuos anteriormente, pero son en menores cantidades. Ya sea cuando realmente vamos a notar en términos macro esto, ¿cierto?, a partir del año 2035, 35.000 toneladas, ¿ya? Y si nos vamos a esto no año 2040, más o menos en el 2050 se proyectan que van a haber más o menos 300.000 toneladas de desechos de módulos fotovoltaicos, ¿ya? O sea, un número no menor. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con estos desechos? Y ahí aparecen, anteriormente vimos que está, lo primero que uno podría decir, ¿sabes que este panel, como tú mencionas, tiene capacidad de generar energía? ¿Sí? Entonces podríamos decir, reutilicémoslo, ¿ya? Quizás reutilicémoslo en una aplicación de menores prestaciones, instalación domiciliaria, pequeños centros comerciales, algún centro comunitario, CEFAM, etc. Entonces la primera opción sería, ¿sabes que este panel sigue funcionando? Reutilicémoslo. Pero aún así, van a haber equipos que naturalmente se tienen que desechar, ¿ya? El otro día un colega, ¿cierto?, de la Universidad de Antofagasta, que muy entendido la materia, nos decía que más o menos el 30% se puede reutilizar de lo que sale. Es decir, ¿qué hacemos con el otro 70%? Hay que, de alguna forma, tratar ese material, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos materiales que tienen un valor comercial. Hablamos de aluminio, hablamos de vidrio, hablamos de plata, hablamos de cobre, etcétera, ¿ya? Silicio, ¿ya? Entonces ahí aparece el tema de que, bueno, tratemos estos equipos electrónicos y tratemos de recuperar ciertos componentes. Y aparecen dos estrategias para recuperar estos componentes, una que se le llama reciclaje de bajo valor, LBR, ¿ya? No sé muy bien parece, pero está de acá, ¿sí? Y reciclaje de alto valor, y lo que apuntan a o que se diferencian estas estrategias, en que aquí se apunta a recuperar ciertos aquellos materiales que son mucho más simples de recuperar a través principalmente de procesos mecánicos, ¿ok? Y aquí se trata de recuperar la mayor parte de los materiales constituyentes del panel solar, ¿ok? Pero ya aquí aparecen procesos más complejos, procesos térmicos, procesos químicos, ¿ok? Ahí hay investigación todavía porque no se sabe muy bien cuál es la mejor opción para recuperar el silicio, recuperar la plata, ¿ok? Cómo separamos los componentes que están dentro de la celda, ¿ok? Pero tenemos estas dos estrategias. Entonces, la maquinita que vamos a ver después, de alguna forma está en esta parte, ¿cierto?, del reciclaje de módulos fotovoltaicos, ya en esta estrategia de bajo valor. ¿Por qué bajo valor? Porque aquí básicamente con este procedimiento podemos recuperar el vidrio, el aluminio y el cable que está en los conductores, básicamente, ¿sí? Eso. Súper. Bien. Entonces, bueno, dentro de esta estrategia de reciclaje, ¿cierto?, de LBR que mencionamos anteriormente, ¿ok? Tenemos más o menos identificada esta cadena de valor. Es decir, salen los desechos de las plantas solares o de los pequeños productores, ¿cierto? Tomamos esos desechos, los clasificamos, podemos decir, ¿sabes qué? Estos se deberían ir o tienen posibilidades de irse a ser reutilizados, que pasen una serie de pruebas para identificar si eventualmente o efectivamente eso se puede hacer así, ¿ya? O si no, decir, ¿sabes qué? Derechamente esta otra cantidad sea directo a reciclaje y a desarme porque ya no se puede recuperar como un panel en sí, pero sí podemos recuperar los materiales, ¿ya? Naturalmente vendrá el transporte de esos módulos, ¿cierto? Ahí aparece el sector transporte, ¿ya? Una vez que se transportan los materiales, se llevan a las plantas de pretratamiento, y aquí vendría esta máquina de desarme de paneles, por ejemplo. Hay otras técnicas que son la trituración. Vamos a ver un poquito más adelante, por ejemplo, algunas máquinas que ofrecen desde China. Están enfocados en triturar del panel y después separar a través de procesos mecánicos, ¿cierto? Y una vez que ya se han separado los componentes, ¿cierto?, viene el reciclaje de los materiales,
¿sí? O la disposición final de los materiales complejos, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, con esta estrategia de reciclaje bajo valor, no podemos recuperar lo que hay en la celda, ¿sí? No podemos recuperar desde el encapsulado hacia la celda, ¿ya? ¿Por qué? Porque naturalmente ahí caeríamos en la otra estrategia de alto valor. Entonces, ¿qué hacemos con esta celda? Bueno, hay que disponerlo. La alternativa actual que hay en Chile es disponerla en estos vertederos, ¿cierto?, que están específicamente dedicados para recibir este tipo de material peligroso, porque recordemos que tenemos el plomo dentro de la celda, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, bueno, viene el reciclaje de lo que se puede reciclar: vidrio, aluminio, cobre, ¿cierto? El resto pasa a la disposición final. Por ahí, en algunas conversaciones con empresas de reciclaje, algunas alternativas que ellos planteaban es, bueno, quememos este encapsulado de celda con silicio, o hagamos cemento, veamos si se puede utilizar para hacer cemento, pero ya eso es parte de una investigación que hay que hacer, es decir, cómo tomar este material que hay que darle alguna disposición final, ¿ya? Pero después, ¿cierto?, que ya tenemos los materiales recuperados, ¿cierto?, y reciclados, entonces podemos vender el cobre, hacer cosas con el cobre. Aquí en Chile todavía hacemos cosas con el cobre, todavía hacemos cables, ¿cierto? Importar, la verdad que esto debería ser exportar el aluminio, vender el aluminio, ¿sí? O, por ejemplo, reciclar el vidrio, producir algunos envases de vidrio, botellas, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso. Si nosotros tomamos los materiales que tenemos en el panel solar, ¿ya?, de los que caben en esta estrategia LBR, ¿cierto? El aluminio, por ejemplo, que tenemos en el panel es 100% reciclable. Es decir, si teníamos 14%, ¿cierto?, de aluminio, ese 14% se puede reciclar y vender como un material, ¿cierto?, como un aluminio reciclado, ¿ya? El vidrio, ahí hay una variación, ¿ok? Entre 90 y 97% se puede recuperar, ¿ya? Los polímeros, los plásticos, la EVA, naturalmente todavía no se sabe muy bien qué hacer con el plástico, ¿ya? Por ahí, aquí hay unos emprendimientos. A mí me gusta mucho, bueno, los que no me conocen tanto, yo soy de Concepción, me gusta mucho en esta región porque hay muchos emprendedores. Aquí, hace un tiempo atrás hablaba con unos emprendedores que lo que hacían era tomar el plástico y lo convertían en filamentos para las impresoras 3D. Entonces quizás por ahí podría haber algo relacionado, ¿ya? Pero no sé, por ahora no sabemos muy bien qué hacer con el plástico, ¿ok? Y el cobre, ¿ok? Que se puede reciclar en un 78%, ¿ya? Eso. Algunas empresas, ¿cierto?, que de alguna forma están mostrando el camino a nivel internacional, ¿ya? Podemos nombrar la empresa First Solar, ¿cierto?, en Estados Unidos. Ellos producen paneles de cadmio telurio, toman los paneles que se desechan, los reciclan y recuperan el vidrio por un lado y recuperan la celda y la vuelven a meter en su proceso de fabricación de paneles. Ellos son una empresa que hace la circularidad completa, es decir, producen el panel y después toman el desecho y vuelven a producir paneles. ¿Ya? Eso es súper interesante, ¿ya? Después hay algunas empresas alemanas, aquí yo puse un par de ejemplos nada más. Antec Solar, ¿cierto? Que también produce estos paneles de cadmio telurio, también hacen el reciclaje, ¿ok?, de la celda a través de procesos químicos complejos, es lo que declaran, ¿cierto?, como información, ¿ya? Hay algunas maquinarias que podemos encontrar que uno podría decir, ¿sabes qué? Quiero poner una planta de reciclaje. Entonces hay maquinarias que se venden para este efecto. Están enfocadas estas en la estrategia LBR nuevamente, es decir, recuperar vidrio, aluminio, cobre, ¿ok? Aunque por algunas empresas chinas declaran que pueden recuperar todos los materiales, hay que ver qué tan cierto es, pero bueno, en fin, hay maquinaria, ¿cierto?, disponible. Japón es uno de los principales proveedores de maquinaria, ¿ya? China también tiene algunas empresas en ese sentido, ¿ya? Así que, bien. Carol, ¿me acelerás ahí? Sí. Estamos en la hora. Ya, ok. Entonces, para cerrar, ¿cierto?, algunos comentarios finales.
viene el problema de la economía circular, está pegando muy fuerte, no solamente en los paneles solares, en los equipos electrónicos en general, y es transversal, es decir, desde plásticos, botellas, se viene súper fuerte, es algo que de alguna forma el gobierno está impulsando, ¿ya? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de este equipo electrónico? Hay distintas estrategias: reutilización, reciclaje, ¿ya? Pero de todas maneras hay que poner el foco ahí porque es un problema que se nos va a venir, o un desafío, más que un problema, es un desafío que se nos va a venir, ¿ya? Que ya se está manifestando. Algunas empresas que se dedican al sector de generación de energía fotovoltaica ya están manifestando este problema de que tienen sus bodegas llenas de paneles que no saben hacer con ellos, buscando empresas de reciclaje, buscando maquinaria para darle solución a esto, ¿ya? En Chile la energía solar va a seguir creciendo y por lo tanto este problema va a ser cada vez más grande. Así que les agradezco que hayan venido a este último taller y ahora, ¿cierto?, la invitación es, bueno, un par de rondas de preguntas y después nos vamos, ¿cierto?, a ver la máquina que prometimos desde el principio de la charla. ¿Ya? Así que muchas gracias. Consulta. Esa reducción que usted mencionó del 20% en las celdas solares, o sea, bajada de la producción del kilovatio que podría Sí, sí. producir en la celda, es porque esto funciona más o menos como una pila, ¿no? Va decayendo los ciclos de carga y carga más o menos que puede almacenar la celda. Sí, el material va perdiendo capacidad de convertir energía. Sí. Eso se va degradando en el tiempo. Y está súper mapeado por los fabricantes. Es decir, ellos te entregan una curva y te dicen más o menos cómo se va a mover tu capacidad de generación, ¿cierto? Desde el año 1 hasta el año 30 o el año 25. O sea, la proyección es lineal, así que se puede seguir extrapolando más años, ¿ok? Pero más o menos eso es lo que te asegura el fabricante. Y eso está relacionado con la garantía también, ¿ya? Eso también es súper importante para las empresas de generación. Es decir, cuando ustedes compren un panel este año, pero es muy probable que ese panel en 2 o 3 años ya no exista, porque el recambio tecnológico va tan rápido que el formato puede ser que ya, la celda quizás sigue siendo la misma, sí, pero el formato ya no es el mismo, ¿ya? Entonces, cuando uno levanta una planta, o cuando se levanta una planta de generación, ¿cierto? Tú tienes un cierto formato de panel, y la pregunta es, ¿cuántos años te asegura el fabricante que va a tener stock para que puedas hacer el recambio? Porque a ti te interesa cambiarlo por un equipo de las mismas características, ¿ya? Se sabe que tú puedes cambiarlo por otro tipo de panel, incluso por otra marca, ¿cierto? Manteniendo ciertas características de potencia, voltaje y corriente, ¿ya? Pero desde el punto de vista de tu planta te interesa tener algo estandarizado. Entonces, naturalmente hay un montón de factores que conjugan después a lo que se viene con el recambio de los módulos fotovoltaicos y obviamente con el desecho de este equipo electrónico, ¿ya? Eso. ¿Sí? Gracias. Respecto a la fabricación de equipos que presten ese servicio de reciclaje de paneles, ¿en Chile existe alguna norma o legislación que regule la fabricación de este tipo de equipo o la construcción o uso de este tipo de equipo acá en Chile actualmente? La fabricación en sí no. Aquí obviamente hay estándares para los equipos electrónicos que entran al país, que tienen que cumplir con ciertas condiciones de seguridad, de eficiencia, etcétera. Ya eso está súper establecido, ¿ya? Y esa es la regulación que se les impone a los fabricantes, que cumplan con ese estándar, ¿ya? Hay una ley que sí trata sobre cómo se deben tratar estos residuos, que es la ley REP, de responsabilidad extendida al productor, ¿ya? Entonces ahí este equipo electrónico está incluido dentro de esa ley y por lo tanto sí se tiene que hacer un tratamiento cuando se entre en desuso, ¿ya? Y eso creo que está recayendo sobre las empresas que utilizan el insumo. No está recayendo sobre el fabricante, ¿sí? Sino que está recayendo sobre el que utiliza el insumo, que son las plantas de generación. Es decir, ellos se tienen que hacer responsables de qué hacer con el residuo una vez que entre en desuso. La ley se va a implementar así de que tal forma que cada empresa que decida tener como estas máquinas que reciclen tienen que hacerse cargo. No, el productor, es decir, la generadora, la empresa de generación. Sí. Yo tengo una... ¿Sí? Quería saber su opinión respecto a la viabilidad de seguir produciendo paneles
dado que para reutilizar los componentes aumenta la huella de carbono, hay que colocar nuevas plantas, generará más contaminación. En este proceso, ¿cómo garantizamos que los elementos de plomo, cadmio, por ejemplo, o sea, si llegamos al momento en que se puedan reutilizar todos los elementos y que tengan que desarmarse todos los paneles solares concretamente, ¿cómo garantizamos que esos elementos sean tratados de manera correcta para que las personas que trabajan en eso no resulten afectadas en su salud? Y también el transporte para los mismos paneles para llevarlos a reciclar también va a generar huella de carbono. Las máquinas que también los van a procesar también van a generar huella de carbono. Entonces, dado todas esas cosas, ¿es viable seguir produciendo paneles solares? ¿O podríamos recurrir a, no sé, a lo mejor mirar un poco más otras formas de generación? Por ejemplo, la energía nuclear aquí en nuestro país. Sí, bueno, la energía nuclear es súper controvertida, pero si tú me hablas de viabilidad de los proyectos de los parques solares, sí, totalmente. Independiente de los problemas que estamos manifestando acá o que tú comentas, la generación, ¿cierto?, a través de celdas fotovoltaicas es cero emisiones. Sí sabemos que tiene una huella de carbono, pero una vez que está instalado y que empieza a producir es cero emisiones, y si los comparamos con otra fuente de generación de energía, entonces tienen sus ventajas. En general, la viabilidad también apunta con un tema de costos, naturalmente, y ahora las plantas solares tienen sus costos, los menores costos, ¿cierto?, de cuando tú desarrollas el proyecto, y por lo tanto en ese sentido también, ¿ya? Lo que sí es un desafío es justamente qué vamos a hacer con estos materiales, qué vamos a hacer con este problema que naturalmente todavía no lo sentimos real o tangible ahora, pero sí que es algo que se viene a futuro, lo mismo los números, ¿ok? Entonces sí, ahí está el desafío, en cómo nos hacemos cargo de ese desafío. Es decir, no podemos decir no vamos a instalar más plantas porque no sabemos cómo tratar los materiales. Lo que hay que poner el foco es que esta energía, esta fuente de energía que tiene un montón de ventajas, ¿cierto? ¿Cómo logramos entonces estos problemas o desventajas, ¿cierto?, solucionarlos? Y ahí es donde está el desafío desde el punto de vista de ingeniería, de investigación, de trabajo técnico, etc. También el desafío de espacio donde dejar los residuos, y también el tema de las baterías, que las baterías también hay que cambiarlas cada cierto tiempo, y son baterías grandes que usan los paneles, son más o menos, que ya no la he visto. Sí, sí. En sí, la planta solar no necesita un banco de baterías, pero el banco de baterías es un complemento, ¿cierto?, de la planta solar, por un tema de que a veces se produce que cuando nosotros producimos la energía no es cuando se está consumiendo, ¿sí?, por las diferencias horarias, es decir, en el punto peak, ¿cierto?, cuando está la luz solar, en general la gente está en el trabajo, ¿sí?, pero después vuelve a sus casas y necesita consumir esa energía en sus aplicaciones domiciliarias, etcétera. La cosa es que cuando estamos produciendo la energía, quizás no se está consumiendo en su totalidad y necesitamos almacenarla, ¿ya? Y por lo tanto ahí viene el tema de las baterías, y obviamente también las baterías también están en la ley REP, también es un equipo electrónico que va a haber que tratar, que está incluido, bueno, qué vamos a hacer en términos de reciclarlo, ¿ya? Las baterías van a venir de la mano con los proyectos de parque fotovoltaico. Ahora entró en vigencia, ¿cierto?, la ley tarifaria, que dice que hay ciertos rangos horarios en donde la energía tiene ciertos valores, y por lo tanto las plantas solares lo que van a tratar de hacer es mover parte de la producción de energía en los rangos tarifarios de mayor valor, ¿ya? Que no coinciden tampoco justamente con el momento de mayor producción, ¿ya? Porque finalmente lo que está tratando de fomentar esa regulación justamente que los proyectos de parques solares vengan con un sistema de batería, ¿cierto?, incorporado, es decir, de almacenamiento de energía. ¿Eso les pide a las empresas que incorporan más paneles solares que a lo mejor también hagan una inversión para las líneas, para incorporar nuevas líneas para poder inyectar esa energía en el sistema? Sí, es que el mercado de la generación tiene sectores súper marcados. O sea, tú tienes sector generación, tienes sector transmisión, tienes sector distribución. El sector de transmisión es el que se tiene que hacer cargo del problema de la saturación de las líneas de transmisión. Pero naturalmente que hay exigencia. Eso, a pesar de que hay exigencia en términos de aumentar la capacidad de las líneas de transmisión,
tiene problemas técnicos que han llevado a la situación actual del vertimiento de energía en el norte. ¿Sí? Pero hay, como te digo, el tema de los paneles solares y de la generación de energía es súper amplio. Eso es súper bueno para los ingenieros eléctricos, pero también para otras disciplinas, ingenierías mecánicas, etcétera, industriales. ¿Sí? Hay mucho trabajo que hacer. Así que eso. Muchas gracias.